Muy bien, ya se está grabando. La noción del error nos lo va a platicar nuestra compañera Juliana. Bueno, creo que ya nos comentaron un poco de las expectativas que tienen del curso, que esperan aprender de nosotros, también nosotros esperamos aprender de ustedes. Y bueno, la noción del error. Bueno, queremos que sepan que nosotros no vemos el error como un punto crítico o de fallo, sino que esta situación nos permite ir desarrollando y nos permite mejorar nuestros escritos, es lo que vamos a ver en el transcurso de las sesiones y cómo un error puede mejorar mucho nuestro escrito y que no existen errores, sino que vamos aprendiendo y que pues nos ayudan también. Queremos saber qué significan los errores para ustedes dentro de la escritura. ¿Cuáles creen que son los típicos errores dentro de la escritura? Una sería la ortografía, Uh-huh. a lo Sí. mejor la coherencia dentro del texto. Ujú. Y la acentuación, los usos de, por ejemplo, los puntos, las comas, etc. Ok, ¿y ustedes cómo perciben el error? O sea, ¿cómo sienten que están teniendo errores, que a lo mejor se están equivocando al escribir? Cuando leo mi texto otra vez y ni yo le entiendo. No sé, algo está mal ahí. O ya que lo vas releyendo y vas viendo faltas de ortografía. O conectores que estás repitiendo, o sea, que siempre que estamos usando los mismos. O palabras, porque estamos hablando de las comunidades indígenas y repetimos, o sea, en un párrafo como 10 veces la palabra. Entonces, sí. ¿Y qué pasa cuando se equivocan o cometen algún error en sus trabajos o en sus escritos? ¿Lo vuelven a escribir? ¿Así lo dejan? ¿Reflexionan si pueden cambiar algo? En el caso igual que las compañeras han comentado en otras ocasiones, pido a un familiar que me ayude a apoyo de lectura y se le entendió y que me haga algunas observaciones para hacerme las correcciones, aparte de las correcciones que yo ya le he dado por las leídas. Claro, chicas, estos errores que nos están contando son típicos. La mayoría de nosotros los tenemos y normalmente pensamos que es un error o un problema que tenemos permanente en nuestra escritura y en realidad el error lo único que te muestra es el punto en el camino de la mejora de la escritura en el que te encuentras. Cuando tú reconoces que tienes este problema o este error, ujú, tienes una oportunidad para poder corregirlo. Ujú. Entonces, en Pues ese sentido, no vamos a pensar que el error es malo. El error es bueno en el sentido de que tomamos conciencia de él para poder mejorarlo. claro. Sí, es un área de oportunidad en la que podemos trabajar y no es permanente el error, sino se puede ir trabajando y al final, por decirlo así, pues ya no tendríamos ese error. Pasamos con lo siguiente.
Muy bien, para el proceso de reescritura teníamos un pequeño video, pero dura 2 minutitos. No sé si nos da el tiempo o pasamos directamente a explicar. Muy bien. Como ya lo habíamos comentado Hola, perdón, estaba yo hablando y tenía yo ¿Dónde está el video, chicas? en la estrellita, maestra. En la estrellita. ¿Y dónde está la estrellita? De proceso de reescritura. ¿Dónde está la estrellita? Abajo de proceso de reescritura. Ok. Un poquito gris ese. Creo que el audio no se está escuchando. Hola, ¿se está escuchando? No. Ok. Vamos a ver Stop Share. Y luego volvemos a darle Share. ¿Dónde está aquí? Yo soy muy mala a veces por hacer esto. Y se supone que cuando lo compartimos sonido. Ujú. Permanezca vigente, incluso después. Las habilidades comunicativas más importantes del ser humano es la escritura. ¿Ya se escucha? Con ella tenemos la Sí, maestra, ya oportunidad se de escucha. trascender y hacer que nuestro mensaje permanezca vigente, incluso después de nuestra muerte. Estas son las 5 fases del proceso de escritura. Planeación. Pensar lo que queremos decir, cómo, a quién y para qué. Esto nos permite organizar las ideas para hacer que el trabajo de escritura sea eficiente, es decir, que se aproveche al máximo el tiempo y los recursos. Redacción. Es básicamente pasar al papel lo que hemos trabajado en la primera fase. En este punto se escribe de acuerdo a la intención comunicativa, cuidando ser claros y concisos, respetando siempre las reglas de nuestra lengua. Revisión. Todo primer escrito se considera un borrador con gran potencial para mejorar. Es fundamental leer varias veces cualquier texto que redactamos. De esa forma podemos detectar errores ortográficos, omisiones de letras o faltas gramaticales. También tenemos oportunidad de eliminar expresiones repetidas o ajustar la extensión de los párrafos. Reescritura. Es la fase en la que se aplican las correcciones y se verifica que el texto cumpla con los criterios planteados en la primera etapa. Para las personas perfeccionistas, esta puede ser una fase difícil porque tendrán la tentación de cambiar una y otra vez para mejorar el escrito. Estilo. A escribir se aprende leyendo y para redactar grandes textos, primero debes nutrirte de grandes autores. Revisar obras literarias, clásicos del género dramático o incluso ensayos filosóficos nos ayuda a ir más allá de comunicar un mensaje correcto a nivel gramatical. Crear textos armónicos, amenos y agradables requiere de mucha práctica y cada autor tiene la tarea de desarrollar un estilo propio que sea su firma y sello de calidad. Seguir estas fases te facilitará la realización de escritos que, además de presentar tus ideas, sean muestra de tu esencia, principios, valores y capacidades. Muy bien, pues como ven en el video podemos retomar una de las cosas que habíamos estado platicando anteriormente. Invierte en educación profesional efectiva con un precio especial. En esta ocasión nosotros nos vamos a enfocar en el proceso de reescritura. Nosotros vamos a trabajar con sus textos como una herramienta, la cual estaremos moldeando, cambiando hasta llegar a lo que queremos presentar o lo que queremos exponer o expresar. Pasaríamos a lo siguiente. Si tienen una duda, con mucho gusto se las podemos contestar. Sí, si van surgiendo sus dudas, nos van diciendo y nosotros se las contestamos. ¿Por qué se suele creer que escribir es difícil? ¿Ustedes qué piensan? Por el uso de las nuevas tecnologías. Okay.
porque a lo mejor se tiene que hacer una lectura más amplia y muchas de las veces no estamos acostumbradas a leer tanto. Claro. Bueno, también porque es distinto a expresarnos así hablando que escribiendo. A veces no logramos dar el mensaje que queremos dar mediante la escritura. En mi caso, yo sí he hecho escritos y lo hago comúnmente para mí y a veces hago poemas o así, pero me da como que pena dárselo a alguien para que los lea. Entonces, a veces nada más me los quedo yo. Y bueno, otro problema que también presento es de que a veces me bloqueo cuando me dicen, no, es que tienes que hacer un ensayo de tantas cuartillas. Entonces, siento que a veces me bloqueo y digo, ay, es que tengo que hacer tantas cuartillas y eso como que me frustra. Claro que sí. Siempre pensar en lo largo del trabajo hace que nos frustremos porque estamos pensando en que debemos de dar un ancho en el trabajo. En realidad, aquí los compañeros están diciendo, por ejemplo, a veces porque sentimos que tenemos falta de vocabulario o conocer o llevar las reglas a la práctica. Alguien más dijo que es porque no leemos o no estamos acostumbrados a leer por el uso de las tecnologías. Claro que sí, nosotros nos encontramos en la era de la información. Quiere decir que tenemos mucha información a la mano, ¿ok? Y lo primero que a veces nos abruma es tratar de seleccionar qué tipo de información vamos a usar. Ujú. Y esto que ustedes nos están compartiendo es algo que suele pasar con todos, ¿sí? Por eso pensamos que es difícil. En realidad, no es difícil, es más bien cuestión de estrategia, ¿sí? Sigan, compañeras. Muy bien, pasamos ahora a la explicación, por favor. Bueno, se cree que el tener faltas de ortografía o no contar con una suficiente gramática son las dificultades más grandes de la escritura. Sin embargo, la mayor parte de las carencias que se pueden encontrar dentro de los trabajos escritos es la dificultad para formular con claridad y exactitud lo que se quiere decir, que es lo que mayormente nos comentan ustedes. También se pueden encontrar oraciones o párrafos muy extensos con un conocimiento poco adecuado, que es lo que nos comentaba la maestra Lupita, que a veces no se sabe qué es lo que tratamos de escribir, o expresiones descuidadas, poco académicas y más coloquiales. Maestra, ¿le puede cambiar, por favor? El uso del lenguaje, tanto oral como escrito, cuenta con un ordenamiento lineal. Esto hace que cuando se quiere ser particularmente eficiente y claro en la comunicación oral y escrita, sea necesario organizar previamente lo que se va a comunicar. O sea que nosotros no vamos a escribir como decimos las cosas, sino que al escribir tenemos que ser coherentes y saber que también el público, bueno, quien va a leer nuestro texto a lo mejor no va a saber entendernos si lo escribimos de esa forma. Muy bien, ahora alguien que que guste contestarme a estas preguntas. A escribir se aprende escribiendo y es necesario estar inspirado para escribir. Hola, buenos días. Bueno, pues yo creo que no tanto inspirado, bueno, a veces sí, pero también más que nada es concentrarse en lo que se va a escribir, porque bueno, bueno, personal a mí me gusta, cuando voy a redactar un ensayo o algo así, lo hago de preferencia en la noche, ya que no tenga ruidos o algo para poderme concentrar y poderlo realizar. Claro. ¿Alguien más? ¿Qué piensan? ¿A escribir se aprende escribiendo? Bueno, buenos días. Quien guste, adelante.
Ok, la primera pregunta, escribir se aprende escribiendo. Yo considero que esa parte sí, porque es como la práctica es el maestro. Entonces, el nosotros empezar a escribir, pues creo que sí sí aprendemos bastante, y el uso de a lo mejor los conectores en un texto, al poder desarrollar, es necesario estar inspirado. Tal vez podremos considerarlo a lo mejor como mm, más a lo mejor conocer acerca del tema de lo que queremos escribir. No tanto como necesario estar inspirado, pero sí, la verdad es que sabemos que cuando escribimos sobre un tema que nos gusta, es mucho más fácil desarrollarlo y saber qué decir y lo que queremos expresar. Pero cuando nos toca, como lo mencionamos anteriormente, algún texto académico que no nos tocó elegirnos a nosotras, pues suele complicársenos más, pero no es tanto el estar inspirado o no. ¿Podemos pasar a la siguiente, por favor? La siguiente diapositiva, maestra, por favor. Muy bien. Estas dos preguntas que acabamos de ver, pues son uno de son dos mitos que escuchamos más, pero pues en realidad es que la escritura se toma como una actividad expresiva e intuitiva y no como una actividad intelectual. Entonces, contestando a la primera pregunta de a escribir se aprende escribiendo, pues como en todas las actividades, están personas que saben más y saben menos, o tienen más habilidad y menos habilidad que otras personas sobre un tema. Pero es posible aprender a escribir y aumentar mediante ejercicios, mediante la práctica, evitar este tipo de pensamientos. Además, pues para eso es necesario hacerlo con una guía o tutor, que en este caso pues va a ser lo que nosotros vamos a estar trabajando con ustedes. Como decía la maestra, su Pepe Grillo aquí al lado, tratando de ayudarles, de guiarles y pues de trabajar lo mejor posible. Muy bien. En el caso de la producción de textos académicos, no, la primera. Sí. En el caso de la producción de textos académicos y científicos, pues el factor intelectual se excluye. Es más la escritura intuitiva y sin reflexión. Aquí esto no es adecuado para escritos que serán publicados, por lo tanto es indispensable utilizar este tipo de escritura para textos académicos y científicos, que es lo que vamos a trabajar nosotros. La escritura intuitiva y sin reflexión es igual a apta para que un autor pueda expresar su subjetividad. Y contestando la segunda pregunta, pues para escribir no es necesario estar inspirado. Esto se remonta más a siglos pasados, ya que este aspecto está muy alejado de la función comunicativa y no expresiva de los textos académicos y científicos. Listo. ¿Qué es escribir bien? ¿Ustedes qué piensan que es escribir bien? Bueno, ya nos habían dicho que a lo mejor escribir sin faltas de ortografía, escribir con cohesión, o sea, que nos entiendan lo que escribimos, pero ¿qué es escribir bien para ustedes? ¿Alguien que nos quiera contestar? Por ejemplo, Romina, ¿tú qué piensas que es escribir bien? Hola, buen día. Bueno, pues es tener una buena redacción y comprensión de quien lo está leyendo. Eh, a lo mejor nosotros cuando lo escribimos pensamos que ya está bien o correctamente, pero a lo mejor quien lo lee, como decían ustedes hace rato, no lo puede comprender porque a lo mejor utilizamos muchas muletillas,
ponemos mucho punto en lugar de coma, el párrafo de arriba no está muy relacionado con el párrafo de abajo, o a lo mejor, o sea, no nos damos a entender. Claro, ahí tomas un punto muy importante que es saber para quién estamos escribiendo. No escribimos tan en sí para nosotros, sino para a la persona que lo queremos dirigir. Entonces, es muy importante ese punto. ¿Alguien más? En el chat nos comentan escribir con coherencia y redacción de lo que se escribe y sin faltas de ortografía. Escribir bien es algo que el lector final es lograr que el lector final capte el mensaje que se desea transmitir. Escribir bien es saber qué estamos escribiendo. Ok, sí, muy bien. Maestra, ¿puede pasar la otra diapositiva? Claro que sí. De esto vamos cuando las chicas se vayan, vamos a hacer una reflexión con algunos ejercicios bien básicos. A veces escribir bien es tomar conciencia no solo de a quién va dirigido el mensaje, sino qué estamos escribiendo cuando escribimos. Entonces, cuando nosotros estamos escribiendo, somos bien conscientes de lo que tenemos en la mente porque está en nosotros, ¿no? Que nosotros entendemos la intención comunicativa que queremos decirle a quien nos va a leer. Sin embargo, entre lo que nosotros estamos planeando en nuestra organización mental y lo que llegamos a escribir, a veces tenemos como un pequeño saltito, ¿sí? Y resulta que cuando escribimos estamos diciendo totalmente lo contrario. Entonces, ¿qué es escribir bien? Es hacer una planeación y pensar que lo que voy a escribir no lo voy a escribir para mí. Es tomar en cuenta que mi lector no sabe nada de lo que yo estoy escribiendo. Entonces, a veces escribimos pensando, pues voy a redactar para mi maestro, y mi maestro, pues, no es el más chido del mundo, pero pues es el más chido del rumbo, con esta frase, y pues él sabe de lo que yo estoy escribiendo. Entonces, a veces hacemos un cálculo de decir, no voy a escribir esto porque mi maestro ya lo sabe, no voy a escribir aquello porque mi maestro ya lo sabe. Bueno, lo escribo así y yo sé que mi maestro lo va a entender. Pero hay una cosa que siempre les platico a los chicos cuando estamos en clínica de escritura, es el maestro, los textos que nosotros escribimos a nivel académico, son textos que siempre se van a someter a evaluación. ¿Vale? Entonces, no debemos de dar por sentado que vamos a escribir y el maestro ya lo sabe. Debemos escribir como si la persona que lo va a leer, que además sabemos que es un maestro y sabe, debemos escribir pensando que él no lo sabe. Porque de esa manera el maestro se da cuenta que nosotros sí lo sabemos. Es un poco confuso esto de yo sé que tú sabes que yo sé que no sabes, pero suele ser así. Si tomamos en cuenta que nosotros vamos a escribir para alguien cuyo objetivo siempre es evaluarnos, no debemos dejar que él piense que nosotros no sabemos lo que estamos escribiendo. Entonces, este es como un juego infame de la redacción académica. Es el primer principio que debemos de tomar en cuenta, ¿sí? Voy a escribir para alguien que sabe, pero debo escribírselo o escribirlo como si él no lo supiera, para que él se dé cuenta que yo sí lo sé. Además, si tomamos en cuenta escribir como si la persona que nos leyera no lo sabe, nos permite en la mente organizar de manera diferente lo que estamos escribiendo. Entonces, ese es escribir bien. Y hay otra cosa que siempre trabajamos en clínica de escritura, es el hecho de que como el maestro es quien nos va a leer, como la intención de un texto escrito en la academia es ser evaluado, el maestro nunca va a poner de su parte para entender lo que el alumno está escribiendo. Si el maestro no lo entiende, el maestro piensa que el alumno no lo sabe. Entonces, tener esta noción, tener esto en cuenta nos ayuda mucho, porque idealizamos entonces un lector que no sabe y que nosotros le vamos a explicar todo, pero a sabiendas de que es un lector experto. Bien, no sé si tengan una duda en esto, que es un poco confuso. Aquí tenemos también abierto el chat por si alguien quiere participar. Sí, con toda ¿Vale? confianza lo podemos leer. Permítanme.
Yo tengo una experiencia que me pasó hace poco. Una maestra me decía, no le dejes la chamba al lector de entender lo que tú estás tratando de expresar. Entonces creo que por eso es muy importante tener una planeación antes de escribir, antes de llegar a la escritura. Bueno, dice, la escritura no consiste en la complejidad de las palabras, ni en la riqueza del léxico, ni la de recursos del lenguaje que pueden sorprender al lector. Producir una buena escritura consta en lograr que las ideas estén de forma clara y fluida. Por lo tanto, es necesario contar con un texto que avance de una idea a la otra, de un tema al otro, sin que el lector encuentre saltos repentinos o vacíos de sentido. Párrafos claros y concisos, oraciones cortas, precisas y lo más directas posible, significados y léxico riguroso para evitar la interpretación, ampliación de conceptos que se crean nuevos para el lector, pero no excederse en los conceptos nuevos. Muy bien, retomando un poquito lo que comentábamos anteriormente, ¿alguien que me pueda decir en qué consiste esta preparación previa o qué creen que se tiene que hacer antes de escribir? Edna, ¿tú qué crees que se tiene que hacer antes de llegar al acto de escribir? Xochitl o alguien más que nos quiera comentar. Yo creo que reflexionar, como comentaban, para quién va dirigido el texto, quién lo va a leer. También saber sobre qué queremos escribir, o sea, tener una organización sobre lo que vamos a hacer, como comentaban hace rato, planear lo que vamos a escribir o las fases en las que vamos a realizar nuestro texto. Aparte de esta, yo creo que también incluiría estar en un lugar tranquilo o en un lugar donde nosotros nos acomode, concentrarnos para escribir. Muy bien. ¿Alguien más? En el chat creo que están poniendo. Sí, nos comenta Susana, identificar qué tipo de texto será y a quién va dirigido. Y Olga nos comenta, identificar el tema y el enfoque. Claro, muy bien. Bueno, pues es necesario hacer una preparación o especie de planeación, como ya lo comentábamos, para antes de entrar de lleno en el texto escrito. Entonces, esto no se refiere a solo tener un conocimiento sobre los temas o contenidos de los que queremos hablar o abordar en nuestro texto, sino a otros aspectos que son importantes para la eficacia de la escritura, como por ejemplo la representación o imagen mental que se tiene sobre los lectores. Ya lo decíamos, tenemos que tomar en cuenta para quién estamos escribiendo. Lo siguiente es el conocimiento de las normas que rigen la escritura académica o científica. El siguiente sería el conocimiento acerca de la clase de textos que se desea desarrollar. Esto también es muy importante porque muchas veces no sabemos qué tipo de texto queremos escribir y solemos mezclarlos o terminar escribiendo totalmente otro que no era lo que nos pedían. Por último, tenemos el conocimiento sobre los requisitos específicos para la publicación o exposición del texto. Estas normas están referidas pues a extensión del texto, tipo y tamaño de fuente, cómo quieren acomodar las bibliografías, presentar el modo de notas de pie, también la forma en la que se agregan tablas, cuadros, etcétera. Eso lo verán más adelante en formato APA, que es lo que estamos trabajando normalmente en textos científicos educativos. ¿Alguna duda Y es sobre? de hecho uno de los formatos que más se piden, ¿verdad? Tenemos muchos formatos, el formato Oxford, el formato Cambridge, el formato MLA, pero normalmente en la universidad se suele usar, o el formato APA es el formato que suele usarse más y es de hecho uno de los más sencillos. Entonces, aprenderlo nos ayuda después a que si vamos a cambiar de otro formato, no tengamos tanto problema para comprenderlo porque ya conocemos el formato APA.
Bueno, ¿cómo empezar? ¿Cómo se empieza a escribir un texto? Hay diferentes mitos, si la maestra nos ayuda cambiando de diapositiva, que se pueden encontrar o que se creen para antes de escribir. Dice, existen distintos mitos en torno a la escritura como la inspiración, la facilidad o el aprendizaje mediante la práctica, pero también existe la llamada terror a la página en blanco, pretendiendo describir las dificultades de los autores para comenzar a escribir un texto. Claro, ¿quién no se ha enfrentado a ver la hoja y tienes una hora y solo has escrito 2 líneas? Eso es para todos, chicos. Desde el escritor más novato hasta el escritor que tiene ya más experiencia haciendo artículos, todos le tenemos terror a la página en blanco. Continúen. Estrategias utilizadas para los escritores profesionales. La psicología cognitiva estudió las estrategias que se utilizan los escritores poco expertos. Los cognitivistas descubrieron que las dificultades para comenzar consiste en pensar que hay algo que no se sabe. También relacionado con las múltiples preocupaciones que se suelen tener antes y durante la escritura. Esas son algunas de las preguntas que nos podemos preguntar antes de escribir. ¿Con qué aspecto del tema es mejor comenzar? ¿Cómo abordo el tema? ¿Habré leído y consultado lo necesario para comenzar? ¿Qué entorno es el más adecuado? ¿Con cuál frase inicio? ¿Cómo debo dirigirme al autor? Claro, son elementos que además ustedes ya comenzaron a ver en las clases de lenguaje académico. Bueno, existe el esqueleto del texto. Esto nos sirve mucho cuando no sabemos muy bien cómo va nuestro texto. Es de mucha ayuda a hacer un esqueleto antes de tener el texto final. Antes de organizar el plan del texto esqueleto, este es fundamental para organizarse. Además, permite no empezar por el principio, sino por la parte que más se conoce o se tiene más información. Esto hace que vaya aumentando la confianza en el texto. Bueno, teníamos una pequeña actividad en el cual podemos ver 2 textos. ¿Alguien nos podría decir cuál cree que es el texto correcto o bien escrito? Chicas, si ya tienen que ir a su clase, yo termino de dar la sesión, no se preocupen. Ok. Bien, vamos a despedir a la compañera Juliana y a la compañera Maite. Ellas ahorita se van a una evaluación, entonces deben llegar eh, puntuales con su maestra, ¿sí? Pero yo voy a terminar con ustedes de trabajar esta sesión. Vamos a revisar algunos otros aspectos, ¿sí? Para poder después pasar a la aplicación de la prueba CLAY, que es una prueba que estamos trabajando nosotros para conocer algunos aspectos psicosociales que favorecen o potencializan la permanencia en la universidad por parte de los estudiantes. Entonces, las chicas quedaron mostrando este trabajo, ¿sí? Tenemos 2 textos, ¿sí? Lo que voy a pedir a continuación es que lean cada uno de los textos y me digan cuál creen ustedes que es el texto que mejor está escrito. El rosita. El rosita, ¿por qué? Bueno, es que hay una diferencia entre ambos. Eh, en el azul los conectores no están bien escritos. Se me dificulta más para mí leer el azul que leer el rosa, aunque el rosa es como que te va indicando algunos aspectos, pero son muy detallados. Entonces, por eso para mí el correcto es el rosita. Porque acá en el azul, cuando dice en la cocina que queda al lado del cuarto de estar, donde a veces juego con mis hijos,
no me Claro, este No me texto, siento cómoda leyéndola. claro, no nos sentimos cómodos. Está muy bien decir no me siento cómodo con lo que leo. De hecho, lo que yo siempre les digo a los chicos es que nosotros ya tenemos, ajá, Olga dice que no se puede identificar el enfoque y el tema, ¿sí? Sí, nosotros ya tenemos ese instinto de saber qué es un elemento que tiene un orden, ¿ok? Y lo que podemos ver aquí es que los dos textos no tienen problemas en cuanto a la estructuración de las oraciones. Si vemos las oraciones por separado, ajá, cada oración tiene sujeto, verbo y predicado. O sea, habla de, tiene quién hace lo que hace y qué es lo que hace o cómo lo hace. Pero el texto azul, sí, cambia muy rápido de tema, de tal manera que no pueden ustedes, ajá, muy bien, que no pueden ustedes organizar decir cuál es el tema principal del texto. Si yo me voy al texto Rosita, ¿vale? Yo puedo decir en una frase de qué está hablando este texto. ¿Cuál es la intención comunicativa que tiene el texto Rosita? Claro, Romina dice que para entenderlo tuvo que leerlo como 2 o 3 veces y el Rosa a la primera le entendió. Claro que sí, porque la organización está bien. Pero en una frase, ¿de qué trata el texto Rosita? Da indicaciones de cómo llegar. Da indicaciones de cómo llegar. Ujú. ¿Sí? Dice que también está, dice, maestra, también estoy en la reunión, solo usted puede ver el mensaje. Ay, Dios. Ah, ok, perdón, Alfredo, ya te balconé. Ok, sí, tenemos esta parte, ¿sí? Ujú. Y bueno, esto es un elemento bien importante porque a veces queremos decir mucho y terminamos diciendo nada. Ujú. Si yo pudiera calificar estos textos, ¿cuál de estos dos textos es más probable que yo lo escuche en una conversación o que pertenece más al ámbito de la plática? ¿El azul o el rosita? Rosita. De una plática, de una conversación. El azul. El azul. ¿Sale? Bueno, el rosita también, pero está más ordenado. Suele pasar que lo primero que nos dicen en la escuela es, cuando tú escribas, escríbelo como si lo platicaras, pero es el primer error que tenemos. Nunca debemos de escribir las cosas como si las platicáramos, porque cuando nosotros platicamos, ¿sí? Tenemos todo otro sistema que sostiene nuestra conversación, nuestra interacción y nuestro intercambio, ¿sí? Tenemos a la persona cara a cara, la persona nos puede detener y decirnos que no entendió, eh, podemos mover el cuerpo y las manos y eso retroalimenta, ¿sí? Pero cuando nosotros escribimos no tenemos a nadie, entonces todo ese sistema lo debemos construir bien las instrucciones para que nuestro lector nos entienda. Entonces vamos a pasar a la siguiente diapositiva y me gustaría mucho que hiciéramos estos ejercicios para después pasar a algo que siempre nos da terror en la escritura, pero que es uno de los errores más comunes que hacemos y que normalmente es muy fácil arreglar. Ujú. Vamos a ver estos ejemplos. Dice, la casa de mi amigo es bonita porque es grande y luminosa. Entonces lo que les voy a pedir es que los elementos que están del lado derecho los tratemos de colocar en el lado izquierdo para completar bien la idea del texto. Antes de que siguieran, maestra, una última cosita. Ujú. Nos gustaría despedirnos rápidamente antes de retirarnos a nuestra clase. Ok. Para que Yo pensé que ustedes ya te sigan. habían ido. No. Síguele, síguele. Pues esperemos que les haya gustado nuestra pequeña presentación, pues ya que tenemos un inconveniente de tiempo. La verdad es que el proyecto es muy bonito. Estaremos encantadas de seguir trabajando con ustedes más adelante. No las pudimos conocer a todas, pero a las poquitas que pudimos ver e interactuar, pues fue muy lindo. Van a seguir trabajando con nuestros compañeros y probablemente nos veamos entre ciertas clases y con toda confianza, si en algún momento tienen una duda o quieren preguntarnos algo, nos pueden
mandar mensajes, si nos ven en la clase preguntarnos y con mucho gusto les vamos a contestar. Y pues fue un gusto trabajar hoy con ustedes. Sí, no, recuerdo que nos comentaban al principio que no conocían de Clínica de Escritura. También pues tenemos un Facebook, ahí nos pueden buscar y pues cualquier duda pues nos la pueden mandar por ahí. Van a ir conociendo a nuestros compañeros conforme va a ir avanzando el curso y pues sí les pedimos que nos ayuden con participaciones porque para hacer todo esto interactivo entre todos, que tampoco pues no se aburran ustedes, es lo que no queremos. Y pues que sepan que hay una preparación previa a todo esto, entonces pues hay un esfuerzo. Y pues las dejamos, nos tenemos que retirar, pero esperamos verlas mientras van avanzando las sesiones, pues nos va a tocar otra sesión con ustedes y pues nada, que tengan bonito día y pues presten la atención a la maestra Lu. Tienen que ir formando las palabras que se le vayan dictando. Bien, chicos. Entonces, vamos a hacer el ejercicio que viene en esta diapositiva. Me gustaría, si alguien ya tiene una respuesta, me la pueda compartir. Bueno, yo lo estaba leyendo y en la primera donde está la primera línea lo utilizaría con esto. En la segunda con especialmente y en la tercera en particular con. A ver, ¿podría leernos cómo es? Quedaría, la casa de mi amigo es bonita porque es grande y luminosa. Esto hace que cuando abro la ventana me dan ganas de almorzar con mi esposa, especialmente en la cocina que queda al lado del cuarto de estar, donde a veces juego con mis hijos, en particular con Xbox y Wii, que son nuestros pasatiempos favoritos. Ok, ahí tenemos nada más un problema, es a veces separado, ¿sale? Claro, ahora, me gustaría alguien que lo lea con estos elementos que no debieron ponerse. Ujú. ¿Alguien? ¿Algún voluntario? Yep. Ok. Con los contrarios, ¿verdad? Ujú. Es, la casa de mi amigo es bonita porque es grande y luminosa, lo que hace que cuando abro las ventanas me dan ganas de almorzar con mi esposa. Nos gusta hacerlo en la cocina, que queda al lado del cuarto de estar, donde a veces juego con mis amigos. No, con mis hijos. En particular al Xbox y Wii, que son nuestros pasatiempos favoritos. Entonces, pareciera que suena igual, pero tenemos unas reglas que no nos permiten que sea eso. Entonces, tenemos la casa de mi amigo es bonita porque es grande y luminosa, ¿sí? Normalmente cuando nosotros usamos este lo que, ¿sí? Este lo que no tiene la fuerza de la palabra esto. Entonces, solamente podríamos usar el lo que si este punto se convirtiera en una coma, pero aún así suena raro, suena como si nosotros habláramos. Entonces, está genial que ustedes hayan elegido la palabra esto, porque aquí tenemos una idea que ya se cerró y el esto, hace referencia a todo lo que se dijo antes. Ujú. Creo que esto también ya lo vieron ustedes con las chicas de lenguaje académico, entonces no tenemos problema. Y luego dice, hace que cuando abro la ventana me den ganas de almorzar con mi esposa. ¿Ok? Nos gusta hacerlo en la cocina. ¿Qué pasa cuando nosotros decimos nos gusta hacerlo en la cocina? Se presta a algo que nosotros llamamos ambigüedad. Ujú. Quiere decir que ustedes, que cuando ustedes escriben, se puede prestar a muchas interpretaciones y para eso vamos a trabajar un ejemplo en otro texto, permítanme, que es algo que siempre trabajo, me gusta mucho trabajar con mis alumnos, estas nociones, el ejemplo de la ambigüedad se explica muy bien con algo que se ha convertido en un meme en las redes sociales, que es perdón, me da la dislexia. Ok. Bien, tenemos aquí esta oración. ¿Quién quiere comentarla?
Es algo que alguien escribió para promocionar su negocio, pero creo que le falló. ¿Qué pasa con esta oración? Le falta una coma o cambiarlo diferente porque, ay, perdón, me dio risa, porque entendí que se vende chocolate, pero de la abuelita caliente, o sea que la abuelita está caliente, no el chocolate. Está Podría, mal escrita. sí. Claro, está mal escrita. Tiene otra. Esto es lo que nosotros llamamos ambigüedad. Si ustedes lo buscan, ¿sí? Es lo que pueden encontrarlo con una palabra bien rara que se llama anfibología. Y siempre les digo a mis alumnos que no es el estudio de los anfibios. Pero normalmente esta palabra tan rebuscada quiere decir ambigüedad, quiere decir que lo has escrito sin respetar algunas reglas, ¿sí? Pero lo peor no son las reglas gramaticales, que son relevantes e importantes, pero lo peor es que está diciendo todo lo contrario a lo que se quiere decir. Para empezar, la compañera dijo que le falta una coma. ¿Dónde le falta una coma? Puede ser después de abuelita. A ver. Aquí se vende chocolate de la abuelita, caliente. Nos puede ayudar, pero aún así no sabemos quién está caliente. ¿Ok? ¿Cómo podríamos arreglarlo? El problema de esta oración es las palabras que hemos puesto después. ¿Cómo podríamos arreglarlo? Aparte de la coma, claro. Y el punto. O cambiar palabras que diga aquí se vende chocolate caliente, coma de la abuelita. A ver, ¿qué es la abuelita? Sería la marca o a lo que hace referencia. ¿Qué es lo más importante que quiero promocionar si hace mucho frío? Y yo digo, aquí se vende chocolate, pero hace frío. ¿Qué es lo que debo remarcar más? Caliente. ¿Está caliente? Que está caliente. Y ahora, como yo soy una persona que además quiere decirle a mis compradores que lo que voy a vender es de buena marca, ¿cómo lo podría explicar? ¿De la abuelita? De abuelita. Nos falta una palabra. No tengan miedo a ponerle una palabra. Marca De la abuelita. marca. Aquí se vende chocolate caliente, marca de la abuelita. O marca abuelita. ¿Sí? Pero creo que nos hace falta el de. ¿Vale? Aquí se vende chocolate caliente, marca abuelita. Mi favorito que río mucho cuando lo veo, y no es que quiera echar de cabeza a la marca de leche, pero a ver, chicos. Le faltó una L, maestra, deslactosa. Me faltó una L. Perdón. Leche de vaca deslactosada. Y puede ser que a primera vista no tenemos conflicto con él, ¿ok? Pero ¿qué estamos diciendo? Que la vaca está deslactosada y no la leche. Que la vaca está deslactosada y no la leche. ¿Dónde está el error? La compañera diría, una de las compañeras diría, pues le ponemos la coma. Claro que sí, es la fuerza de la coma. Leche de vaca deslactosada. Pero podemos arreglarlo mucho más. ¿Cómo le podríamos? Leche deslactosada de vaca. Leche deslactosada de vaca.
Y hay todavía algunos otros, ¿no? Esto se llama ambigüedad y normalmente tiene que ver con el hecho de que a veces nosotros tenemos la idea en la cabeza, sabemos el mensaje que queremos decir y lo escribimos, pero no nos echamos hacia atrás a pensar cómo lo va a interpretar nuestro lector. Entonces, tomar en cuenta no solo que la escritura es un proceso, sino que la escritura es para alguien, ¿sí? Nos empieza a ayudar a quitarnos el mito de que para redactar debemos estar inspirados. Lo que necesitamos es saber qué, cómo, quién, cuándo y dónde. Ujú. Y lo otro, como decían los compañeros, pues es que yo necesito mucho vocabulario porque si no tengo vocabulario no sé qué voy a decir. Eso de aprender el vocabulario se aprende con el tiempo, con la interacción que nosotros tenemos leyendo. Entonces hay una relación bien importante entre leer y escribir. Cuando ustedes lean, no solo vayan poniendo atención en el contenido de lo que leen, sino también en las palabras que encuentran. Yo siempre les comento a mis chicos que una de las maneras de hacer esto es que ustedes tengan a la mano un color o un marcador específico, ¿sí? Que no usen para otra cosa y cada vez que encuentren una palabra nueva o una palabra que les signifique, que sea interesante, ¿sí? La subrayen, porque de esa manera ustedes van aprendiendo nuevo vocabulario. Aprender a escribir en la universidad es como aprender una segunda lengua. Necesitamos aprender mucho de los recursos que no sabemos. Entonces, cuando nosotros aprendemos otra lengua, normalmente nos dan las reglas, pero el maestro se enfoca mucho en darnos vocabulario, ¿sí? Esta parte también es bien importante cuando nosotros aprendemos a leer. Y bueno, con esto cierra la presentación de las chicas y yo quería trabajar con ustedes otro elemento que posiblemente los compañeros después van a trabajar con ustedes, pero que ahorita me parece pertinente por algunos de los comentarios que se hicieron en el chat sobre qué onda con el vocabulario. Bien, para eso les voy a presentar este SlideShare, que no es mío, pero que me encanta por la manera en cómo está hecho y porque además ustedes pueden acceder a él cuando ustedes quieran. Es el asunto del verbo comodín. No sé si ustedes sepan o les hayan platicado qué son los verbos comodines. De seguro sí saben, porque alguien en el chat me dijo, es que a mí siempre me dicen que estoy repitiendo las mismas palabras. Bueno, a veces no solo repetimos las mismas palabras, también repetimos los mismos verbos, ¿sí? Y a veces el maestro nos dice que nuestro trabajo está bien hecho, pero que necesitamos cambiar algunos conceptos o que no trabajamos bien las ideas. Y a veces no trabajar bien las ideas no tiene que ver con no comprender la idea, sino con no tener el verbo que realmente está diciendo lo que queremos decir. Entonces, ¿qué es el verbo comodín? ¿Qué creen ustedes que sea el verbo comodín? Mayra decía que era quitarle la de la. Perdón, Mayra, no vi su mensaje. ¿Qué creen que sea un verbo comodín? ¿Qué es un verbo comodín? Un verbo que a lo mejor utilizamos para todo porque creemos que con eso se escucha bien nuestro texto. Es un verbo que usamos para todo y que no está mal cuando hablamos, porque el mismo contexto nos ayuda, ¿sí? Pero que está bien pesado cuando nosotros, vamos a escribir. Estos verbos, ¿sí? Normalmente son palabras que usamos mucho cuando hablamos, mucho, porque significan todo y nada a la vez. ¿Sí? Entonces, estos verbos son hacer, decir, tener, haber, poner y dar. Entonces, si ustedes hoy quieren llevarse o escribir algo, aparte de lo que las compañeras nos presentaron y de su presentación que estuvo muy bonita y muy interactiva, ¿sí? Pongan a estos 6 verbos como los más buscados por los
la policía de la escritura, si quieren usar esta metáfora, ¿no? El verbo hacer, el verbo decir, el verbo tener, el verbo poner y el verbo dar, son verbos que fácilmente podemos usar cuando no sabemos qué otro verbo, de qué otro verbo echar mano. Y nosotros podemos decir, tengo unos zapatos muy bonitos, y en esta oración el verbo tener está funcionando como debe, pero también puedo decir, tengo gripa, porque en la plática común nosotros podemos decir eso, pero en la escritura no podríamos decir eso. ¿Cómo podríamos cambiar la estructura tengo gripa por el verbo que es? ¿Qué significa tener gripa? ¿Estar enfermo? Estar enfermo. ¿Y cómo podríamos decir que estoy enfermo de gripa? Estoy Agripado. Estoy agripado, pero también tenemos el verbo. Agripé. Me agripé. Entonces, estos verbos son los más buscados. Ahora se deben de convertir en los verbos que ustedes deben tomar en cuenta, que no pueden quedar en su escritura. Y noten cómo les dije, no puede quedar en su escritura, pero pueden usarlos. Un verbo comodín no es malo. Un verbo comodín lo que hace es un recurso de tu mente para sacar la idea que tienes. Te ayuda. ¿Ok? Por eso las chicas dijeron que la escritura era recurrente, era regresar a revisar lo que escribiste. No hay problema si lo usan, pero cuando revisen su escritura, deben localizarlos y cambiarlos por el verbo que es. Es decir, si ustedes están trabajando un texto donde tienen que comentar lo que otra persona ha comentado, pueden decir, este autor dijo que, y no hay problema, se siguen derechito porque la mente así trabaja, la mente no se puede interrumpir, entonces no hay problema. Pero cuando se regresan a revisar, ese dijo no va ahí, porque en realidad el autor no está hablando a través de la hoja, o sea, no tiene boca para hablar. Entonces ese verbo decir habrá que cambiarlo por otro verbo que sí exprese lo que tratamos de decir. Entonces, si tenemos la oración, el autor dijo que, ¿con qué palabras con qué otros verbos yo puedo eliminar decir? ¿Quién me apoya? ¿Quién me dice? El autor menciona. El autor menciona. El autor expresa. El autor comenta. expresa. El autor comenta. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? El autor Cita. cita. Si el autor cita, quiere decir lo que él dice no es de él, sino de otra persona. El autor explica, menciona, comenta. El autor describe. El autor, si está de acuerdo, ¿qué dirá? Si no está de acuerdo, ¿qué dirá? Afirma. El autor afirma. Si no está de acuerdo, el autor rechaza. Si el autor quiere convencer, el autor argumenta. Entonces, estos verbos no son malos, porque nos despiertan otras cosas, ¿sí? Lo malo es dejarlos cuando los escribimos, ¿sí? Entonces, ahora vamos a ver que cuando nosotros tratamos de evitar los verbos comodines es porque tratamos de evitar la repetición de palabras, ¿sí? Dotar de mayor significado al texto, porque no es lo mismo decir el autor dice que el autor afirma, que el autor está de acuerdo con, que el autor niega, que el autor refuta, ¿ok? Niega, que el autor refuta, que el autor argumenta.
Ujú. Entonces, noten cómo ahí ya tenemos muchos verbos con los cuales podemos quitar la palabra decir. ¿Sí? Bien. ¿Cómo le vamos a hacer para cambiarlo? Ya les dije, no se nieguen al verbo comodín. El verbo comodín está ahí por algo. Permite que las ideas salgan. Como les decía a mis alumnos, bueno, le comentaba en un principio a alguno de mis alumnos, cuando un zapato nuevo no entra a tu pie, normalmente usas una calza, que es como una cosita que le metes al zapato que permite que tu pie entre. Ujú. ¿Sí? No es que vas a andar trayendo eso en el zapato todo el tiempo. Ese es el verbo comodín. Es una cosa que permite que salga la idea, pero después de ahí tienes que buscar cómo desarmarlo. Entonces vean aquí, para evitar la redundancia, el ejemplo dice, el periodista preguntó 2 preguntas. El error que tenemos aquí es la redundancia. ¿Sí? Tenemos que eliminar una de estas. ¿Vale? O eliminamos preguntas o eliminamos preguntó. En el ejemplo que les dan, el autor de esta presentación quita la palabra pregunta, perdón, deja la palabra pregunta, pero reacomoda el verbo. El periodista formuló 2 preguntas. ¿Qué otro verbo aparte de formular ustedes podrían poner? Realizó. Realizó, es muy buena. El periodista realizó 2 preguntas. ¿Qué otra? El periodista Hizo. planteó, muy bien, hizo. Nada más que recuerde que el verbo hacer es un verbo comodín, vea, de entre los verbos malvados y más buscados por la escritura ahí está, es el primero, es el más malvado de todos. Ok, entonces, no lo vamos a poner. Ay, ya no puedo avanzar. No sé. Aquí está. Bien, vamos a ver otro ejemplo. Dice, consejos para realizar el cambio. Fíjese en los sustantivos. O sea, donde encuentres el verbo comodín, te vas a fijar en la palabra que sigue. Normalmente la palabra que sigue, que viene así, con la idea de una cosa, como un sustantivo, es la palabra que te va a servir para poder cambiarlo. Mi abuela posee una enfermedad. La pista está en la palabra enfermedad, ¿sale? Y entonces cambiamos por mi abuela padece una enfermedad. ¿De qué otra manera podríamos quitar esta idea tomando como referente la palabra que sigue después del verbo? Denme otra opción. Las chicas. Hola, hola. ¿De qué otra manera lo podríamos decir? Mi abuela está... ¿Convaleciente? No. Convaleciente es cuando ya... Mi abuela está enferma. No le Pero rebusquen. estamos hablando de una enfermedad degenerativa. ¿Mandé? Sí, mi abuela está enferma. Ah, perdón. Es que de repente se me cruzaron los canales. Bien. Consejos para realizar el cambio número 3. Dotar de concreción en la información, o sea, decir la información más apuntadita. ¿Sabías que mi hermano ya es médico? Otra vez, la palabra que sigue es la que nos da la pista. Ajá, se trata de una profesión, ¿sale? Entonces diríamos, mi hermano trabaja de médico. Mi hermano, o bueno, tenemos aquí el ejemplo, mi hermano trabaja o hace de médico, mi hermano ejerce de médico. Aquí no diríamos ejerce de médico, aquí ¿cómo diríamos? Aquí en México. ¿Ejerce la medicina? Ejerce la medicina. Bien, voy a dejar de compartir porque vamos a comenzar a exponer
la última parte del curso. Ujú. En esta parte del curso, ¿sí? Les voy a pedir que ustedes me... déjenme ver cómo regreso. Soy un poquito mala para trabajar con esto. Ahí está. Bien, en esta parte del curso les voy a pedir que por favor nos contesten ya para que se vayan conforme van terminando. Podemos dar por terminado este curso. ¿Sí? Déjenme ver.